¿Qué tenemos acá? Tenemos acá un cuadro que lo notamos como de la cultura occidental, por un lado, por las vestimentas y por el estilo y demás, y más si se hace un análisis, por ejemplo, de pigmentos, ¿no? Se podría reconocer finalmente hasta en qué tienda Botticelli, que fue el que hizo ese cuadro, compró los pigmentos y demás, de dónde vinieron, etcétera, etcétera. Pero aparecen cosas extrañas, ¿no? Para cualquier momento. Es decir, el pintor no está viendo lo que pinta, está imaginando, al menos parte, ¿no? Esos tipos volando, eso es imaginario. Esa concha y una mujer parada sobre una concha, también un poco imaginario, eso no es una escena que uno pueda observar. Esta es más realista, ¿no? Es una persona vestida normalmente para una época, esperando a otra que está desnuda para taparla, tiene un manto. Ahora bien, uno empieza a hacer consideraciones y puede llegar a pensar, bueno, este cuadro imposible que fuera medieval, porque en el medioevo estaba prohibido los desnudos, y este es uno de los primeros desnudos plenos, digamos, del Renacimiento. Esta pintura corresponde más o menos a se fue hecha entre 1482 y 85, hecha por Botticelli, por esas épocas más o menos. Ahora, la persona que está ahí es una persona real, es una modelo, es la bella Simonetta, que fue la modelo de infinidad de artistas, especialmente de Botticelli, que siempre la pintó. Esta pintura se hizo mucho después de muerta Simonetta, que murió a los 23 años. Un churro de madre, pues. Tenía que serlo porque está representando a un personaje mitológico. Pero mitología en pleno Renacimiento, sí, claro, la mitología griega. Por ahí comenzó el Renacimiento rescatando esa cultura arcaica, alegre, bella, ¿no? Que contradecía la mojigatería medieval. Por eso los desnudos. La bella Simonetta murió a los 23 años y tiene que ver con nosotros, los americanos. ¿Por qué tiene que ver con nosotros? Porque se casó con un Vespucci, pariente de Américo Vespucci, que tuvo la fortuna para él y la desgracia para nosotros de darle el nombre al que llaman el Nuevo Mundo, pero que era muy viejo, que lo descubrieron otros, ¿no? Los paleoindios, que fueron los primeros que llegaron a América y no precisamente los europeos. Entonces tenemos un mundo imaginario, mítico, ¿no? Que nos permite, cuando ya nos reportamos a la mitología griega, entender el cuadro. Sin el mito, quién sabe qué nos podemos imaginar, pero no nos podemos imaginar que está representando el nacimiento de Venus, que nace de la espuma marina. Aquí está la espuma marina, ¿no? Representada al castrar un dios a su padre, que también era un dios, caen los órganos genitales en el mar y producen esta maravilla. Entonces tenemos pues un mito explicando plenamente una representación artística. Esa vía es una de las vías que yo utilizo para enfrentarme a el arte rupestre. El utilizar la etnografía y puntualmente utilizar las mitologías cuando se pueda, porque no siempre se puede, para con eso en la cabeza, ¿no? Con esa etnografía en la cabeza y con esas mitologías amazónicas en la cabeza, mirar el arte rupestre amazónico, y de pronto he encontrado cosas interesantes. Para mí al menos, y creo que para otros también.
Listo, nacimiento de Venus, pues aquí una de las horas esperándola para cubrirla. La tierra en que está es Chipre, por eso la llaman la chipriota a la Venus, pues, que es la diosa del amor, ¿no? Que después se convierte, o que es el trasunto de Ishtar y de otra serie de diosas, incluida la esposa del dios bíblico, que tenía esposa, pero que Moisés lo declaró soltero. Bueno, eso es cosa de sabiduría mesopotámica, ¿no? De la cual copiaron los hebreos un montón de cosas interesantes, pero no otras, por supuesto. Bien, siguiente. Y pasamos a nosotros. Estamos acá frente a una de las escenas, pues, que se pueden captar en la fuente de lavapatas de San Agustín. Vamos a detallar esta cartela que se ve acá. Esto se llama la tina del cacique. Yo la llamo la tina del cacique, allá la llaman la piscina del cacique. Pues eso es así de grande. Entonces, de manera que eso es una tina, donde supuestamente se bañaba el cacique. Esa tina está decorada en el fondo, ¿no?, con una serie de figuras que ya vamos a detallar. Tengan ustedes bien presente que es una escena, la voy a partir para poder aproximarnos. Siguiente. Tenemos esa figura y esta otra pareja. Aquí tenemos un rostro con los ojos cerrados. Se ve que tiene los ojos cerrados. Y que está emergiendo de dos estructuras. Entonces es un rostro que está en un segundo plano y las estructuras están de primer plano. Y aquí tenemos una figura femenina. Se reconoce que es femenina porque tiene aquí marcada una V, que es el símbolo de la feminidad en infinidad de representaciones, tanto en el arte rupestre como en otras digamos, situaciones. Y tenemos una figura de un cuadrúpedo saltando de cola enroscada hacia adentro. La cola enroscada hacia adentro de la figura y no sobre el lomo significa que tiene cola prensil, de manera que es un mico, es un mono. Bueno, eso es lo que tenemos en San Agustín, y San Agustín es mudo, a excepción de lo que hizo Preuss, que fue irse a la Amazonia a buscar explicaciones de San Agustín. Que dijo, la única manera es que haya quedado algo en las mitologías que nos puedan explicar la estatuaria y la cuestión agustiniana. Esto no lo vio Preuss, porque se descubrió después de la venida de Preuss. En fin, entonces tenemos esas figuras y pues Urbina tiene los mitos en la cabeza. Entonces me enfrento a ellas y sí, como que sí me empatan con un mito amazónico bien difundido, porque tiene infinidad de versiones y todas giran alrededor de la esposa infiel, la esposa del sol que le es infiel. Y le es infiel en este caso con un mico, con el mono nocturno. Ese mono, ella va al bañadero a hacer sus oficios femeninos antes que aparezca el sol, antes que salga el sol. El sol es un marido absolutamente previsible, ¿no? Y eso es un lío, ¿no?, porque los maridos muy previsibles, muy ordenados, ¿no?, que se ausentan siempre de noche, pues corren el peligro de que otros se aprovechen de la situación. Y es el caso del mono que copula con la esposa del sol, llega la esposa del sol, ¿no?, tira de un bejuco, que es el timbre, dicen los indígenas, le toca el timbre al mico. El mico baja por el bejuco, se juntan, ¿no?, y luego el mico escapa y ella se va porque el sol está saliendo. Y ya, listo. Y el mito empata perfectamente con esa situación. De pronto alguien dirá, uy, Urbina está forzando los mitos. Bueno, les cuento el mito y les muestro esa figura, ustedes imagínense el resto.
el hecho es que la aventura sigue y es una aventura supremamente compleja. Después viene el lío tremendo que es fundamental para explicar una serie de cosas de la presencia del arte rupestre en el Amazonas, y es que el sol persigue porque en otra versión, del mito ya no es un mono, sino es la luna la que copula con la mujer del sol. Y la luna es medio hermano del sol. Entonces el sol trata de vengarse de Luna persiguiéndolo. Inicia la persecución en el oriente, por supuesto, y va persiguiendo a Luna, ¿no? Persiguiéndolo desde la desembocadura del Amazonas hacia adentro, ¿no? Siguiendo el curso de los ríos. Y Sol, en el momento en que descansa a mediodía, porque Sol hace una parada a mediodía para ver para dónde coge, y se orienta siempre por donde debe y continúa su marcha, pero está persiguiendo a Luna en esa marcha. Y viene secando las selvas el Sol, para que Luna no tenga dónde esconderse. Las va secando, convirtiéndolas en llanuras. Continúa esa persecución, pero Sol a mediodía se para, hace un descanso, y en ese descanso, en el barro de las orillas de los ríos, traza las figuras, los arquetipos de los seres que poblarían el mundo. Esos son los petroglifos. Esa es la explicación que dan los indígenas respecto de este personaje y de cómo aparecen los petroglifos en la Amazonia. ¿Quién es el Sol? Viene un personaje, dos personajes muy importantes en filosofía, que son Pródico de Ceos y Evébero de Mesina, y nos dan una magnífica explicación acerca de estos personajes divinos. Pródico dice: todo Dios es la personificación de algo muy útil para la humanidad. La tierra es muy útil para la humanidad, se diviniza, se vuelve una persona. Es Gea, por ejemplo, entre los griegos. El agua es muy importante para la humanidad, entonces se convierte en una diosa, se personifica en una diosa. Y así sucesivamente con todos los dioses. Personificaciones de algo que es muy útil para la humanidad. Eso dijo Pródico de Cos, allá en el siglo V y IV, es contemporáneo de Sócrates, es un sofista, ¿no? En la Grecia clásica. Y luego viene otro, Evémero de Mesina, que viene poco después. Evémero de Mesina viene un poquito después de Alejandro Magno y llega hasta el siglo III. Y él dice: los héroes culturales, y el Sol es el héroe cultural por excelencia en muchas mitologías. Los héroes culturales son personificaciones o de gente muy importante, de un personaje real que hizo una gran cosa por su pueblo, por la gente de su cultura, y lo fueron divinizando y le fueron agregando episodios a su vida hasta convertirlo en un dios que controla, por ejemplo, todo lo cultural. Esos dioses o son héroes culturales. O también, dice Evémero, pueden ser no solamente personificaciones, es decir, divinizaciones de personas, ¿no? Concretas, reales, ¿no? Que existieron y cuya vida se puede rastrear, ¿no? Sino que son personificaciones de procesos, y eso es lo que encaja mejor con un héroe cultural. El contacto de un pueblo con otro, ¿no? Eso se puede personificar en un héroe cultural. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, acá en la sabana de Bogotá, a Bochica, y ya hablaremos de él después. Entonces, eso para mostrarles pues cómo los mitos pues han servido para explicar cosas. Y en el caso puntual de este mito que habla del origen de los petroglifos en el Amazonas, en la región amazónica, trae aparejado un factor que es el que nos permite ubicar cuándo ocurrió el asunto. El Sol venía quemando las selvas.
convirtiéndolas en llanuras herbáceas por el estilo de los llanos. ¿Ocurrió eso alguna vez en la Amazonia? Sí. Y ocurrió principalmente la mayor sequía que hubo en el Amazonas se dio en el paso del Pleistoceno al Holoceno. Entonces uno podría pensar que en los mitos quedó fosilizado ese hecho histórico. Bueno, sobre eso podríamos seguir hablando montones, pero no hay tiempo. Siguiente. Ahora sí pasamos a Lindosa y demás. Tenemos acá el mapa de Colombia, tenemos aquí esto mismo, el Chiribiquete, ¿no? El Chiribiquete va del Macayá, ¿no? Del río Macayá, hasta el río Igaraparaná. Están las últimas formaciones rocosas en la Chorrera, en el río Igaraparaná, ¿no? En la Chorrera, ¿no? Ahí están las últimas formaciones rocosas de esa gran serranía que tiene de aquí a acá, tiene 300 kilómetros y con esto suman más o menos unos 350 kilómetros. Entonces en todo ese recorrido hay piedras y en las piedras los pueblos es donde ejecutan pues el arte rupestre. Después del río Igaraparaná sigue llanura aluvial y ya no hay posibilidades de hacer arte rupestre. Entonces tenemos aquí tenemos la serranía de la Macarena y pegada a la serranía de la Lindosa, solamente dividida por el río Guayavero, que al unirse con el Ariari conforma el río Guaviare, que va a desembocar pues al Orinoco. Y tenemos otras serranías en esta zona que pertenecen al escudo de las Guyanas, incluida la Macarena. Aquí tenemos la serranía de la Macarena, pegada a la cordillera oriental, pero que no pertenece a la formación cordillera oriental, sino que pertenece al macizo de las Guyanas, ¿no? Cuyos últimos relictos, precisamente de esa masa montañosa que fue más alta que los Andes, ¿no? En el Precámbrico. Esa masa quedó reducida, erosionada, hasta quedar solamente estas pequeñas serranías, como el Chiribiquete, como la Lindosa y como la Macarena. En esos sitios hay arte rupestre. Una cosa, un dato importantísimo, ahora que tengo el mapa acá, pues es que aquí tenemos esta región, se llama Araraquara, y está cortada por el río Caquetá. Y es en Araraquara, en el río Caquetá, donde se ha encontrado en la Amazonia el mayor número de petroglifos. Ya llevamos inventariados en el río Caquetá, sin examinar todos los pedregales, ya llevamos más de 5.000 petroglifos. Ahora, piensen ustedes en esto, ¿no? ¿Cuánto se demora uno en hacer un petroglifo y cuánto se demora uno en hacer una pintura? Entonces, cuando se habla de las más de 100.000 pinturas que hay reuniendo Chiribiquete y Lindosa, tenemos 100.000 pinturas frente a 5.000 petroglifos. Procuren un día de esto hacer el ejercicio de hacer un petroglifo y una pintura y contabilicen el tiempo que gastan. Eso resultaría interesante. Bueno, en fin, el hecho es que hay una cosa súper importante en Colombia, ¿no? Muy importante, y es que en Colombia no se ha roto la continuidad del arte rupestre, de la hechura del arte rupestre, no se ha roto desde el momento en que llegaron los primeros pobladores que ya traían arte rupestre. El arte rupestre no nos lo inventamos en América, llegó con los primeros pobladores porque el arte rupestre antecede, ¿no?, a la llegada del hombre en América por muchos miles de años. Según Bernaric, por ejemplo, que hace un trabajo en la India, hay grabados de más de 200.000 años. Y según lo que más se sabe, digamos, lo que más se divulga, es que por lo menos tiene 70.000 años, 75.000 años en África, y luego se va escalonando por Europa y por otras partes hasta llegar pues al arte rupestre amerindio.
Bien, entonces, se sigue haciendo arte rupestre en Colombia hoy día, o al menos hasta el 2001, cuando un indígena reclutado por las FARC y que estaba acampando en esta región del Chiribiquete, su escuadra acampaba en el Chiribiquete, escapó, se fugó, desertó, bajó hacia Araraquara, lo alojaron indígenas de Araraquara, y antes de alojarse se topó con unos indígenas aislados, de los que llamamos aislados, de los que han rehuido el contacto con la llamada sociedad mayor o amplia, ¿no?, que somos nosotros, ¿no? Y esos indígenas estaban en un paredón del Chiribiquete, estaban pintando. Se asustaron cuando vieron al camuflado. Él se acercó, miró, después siguió en su huida y vio otros murales, dice el relato. Llegó a la región de Araraquara, lo aloja una familia de amigos míos y luego continúa su huida porque él vivía en el Igaraparaná, su familia, y allá se va después de pernoctar en otras regiones, ¿no?, del río Caquetá, donde lo alojan también, y cuenta su historia. Lo recluta el ejército, sirve de guía, pisa una mina antipersona, queda muy mal herido, se recupera, pero años después muere de otra cosa. Los indígenas que lo alojaron, ¿no?, cuentan eso en Bogotá. Uno de ellos se lo cuenta Pineda, a Roberto Pineda se lo cuenta Enrique Bautista, y Enrique Bautista y Pineda me lo cuentan a mí, yo lo empiezo a divulgar, ¿no? Y cuando vuelvo a Araraquara, después de 18 años de no ir, me alojo con una de las familias en Araraquara que alojó a este personaje y me cuenta la historia. Y luego me alojo con otra familia, 80 kilómetros arriba, también amigos míos. No es de extrañar estas amistades mías en el río Caquetá, porque duré 20 años en la región intermitentemente, ¿no?, trabajando. Entonces me conozco a todos los indígenas, pues, de esa región. En todas las malocas estuve. Entonces ahí me contaron la misma historia, con el complemento de que el segundo que me contó me dijo: estaban pintando un gran venado. 2001, se sigue pintando a la manera arcaica por parte de indígenas aislados en la Amazonia colombiana. No se ha roto la continuidad en el arte rupestre en Colombia. Y eso es muy importante, porque frente a las teorizaciones, por ejemplo, a las que se vieron obligados a llegar o llegaron los europeos tenían un corte total con los paleoindios, porque eso no se continuó, eso se obturó, se quebró. Nosotros todavía tenemos eso. Y obviamente hay indígenas, ¿no?, aislados. Algunos de ellos son huitotos que rehuyeron el contacto con la sociedad blanca desde el tiempo de las caucherías, y esos sí han tenido contacto, digamos, con indígenas no aislados y les han contado cosas, y han tenido a su vez contacto con otros indígenas aislados que son los que pintan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esa posibilidad de asomarnos de una manera más directa a quienes ejecutaron el arte rupestre, ¿no?, y lo siguen ejecutando. Eso es un dato fundamental para poder armar ciertas hipótesis, ciertas cosas. Siguiente, por favor. Bien, tenemos aquí un mapa general de arte rupestre, distribución, está incompleto, solo hizo Botiva y Argüello. Siguiente. Y aquí tenemos las tres zonas más pues, que yo trabajo fundamentalmente, pues Araraquara en primer lugar. El Chiribiquete lo estudio, digamos, desde el punto de vista libresta, en el sentido de la parte central y norte del Chiribiquete, porque la parte sur del Chiribiquete es Araraquara, que es donde está una de las mayores concentraciones de arte rupestre en cuanto a petroglifos. Siguiente. Bueno, a la anterior un momentico, porque es clave dar esto. Es decir, el río Caquetá
nace a pocos kilómetros de donde nace el Magdalena. El Magdalena se va para el Caribe a gozar de las playas y el Caquetá se va para la selva a recorrer esa inmensa llanura. Entonces, el río Caquetá, así como el Magdalena, fueron corredores culturales que conectaron culturas. Las culturas algunos dicen, San Agustín se explica por las culturas del Magdalena. Los amazonólogos decimos, San Agustín se explica por el contacto con la Amazonia. Una de las pruebas se le ha dado antes con la explicación del mito de una figura que está en San Agustín, y no es la única. Bien, siguiente. Bueno, ahora sí entramos directamente a la Lindosa. Aquí queda Macarena y aquí queda Lindosa. La parte de esa serranía, ese continuo, lo parte el río Guayabero, ¿no? Que se forma con el Papamene y otro afluente. El Papamene viene entre la serranía de la Macarena y la cordillera oriental, ¿no? Y se junta con otros que vienen un poco de abajo y forman el Duda por un lado y el Guayabero por el otro, y el Papamene, y forman el río Guayabero, que da lugar luego, cuando se junta con el Ariari, al Guaviare. Entonces, división de esas dos serranías, de la serranía de la Lindosa y de la serranía de la Macarena. Siguiente. Paisajes, siguiente. Siguiente. Los tepuyes o cerros aislados donde se hacen las pinturas. Aquí tenemos el grupo con el que estuve en el 2011 viendo esos murales espectaculares. Siguiente. Escalera. Uno se pregunta, ¿cómo pintaron tan arriba? Ah, pues que tenían escaleras. Y ahí está una escalera y un tipo preparándose a subir. No es la única escalera. Siguiente. Bueno, antecedentes de lo de la Lindosa y incluso del Chiribiquete. Siguiente. Esto es de Paul Bert, francés, que hizo fotografías en la década del 30. Esto es Inírida. Siguiente. Esto es Domínguez Urbina, Inírida, 1976. Captación de perspectiva. Venada muy grande, venada más pequeña, macho más pequeño con cuernos, como corresponde a los machos, cornudo, en fin, con ramificaciones, la cuerda. Entonces, ahí, fíjense bien, hay captación de perspectiva, porque el macho es el más grande en la especie. Si tenemos eso, más grande la hembra, un poco menos, y el más chiquito el macho, quiere decir que estoy captando perspectiva. Interesante eso, ¿no? Porque eso nos explica que muchos cuadros que aparece una figura muy grande al lado de una muy pequeña, no es que el hombre sea más grande que el chigüiro, no es que el chigüiro sea más grande que el hombre, es que están en un plano distinto. Siguiente. Bien, aquí tenemos la primera fotografía del Chiribiquete. La hizo Galvis desde un helicóptero. Está borrosa, pero es la que luego se va a llamar el abrigo de los jaguares, ¿no? La que luego va a llamar Castaño el abrigo de los jaguares. Siguiente. Otra fotografía del Chiribiquete tomado por Galvis en 1986. Un año antes que Castaño viera desde una avioneta, ¿no?, el Chiribiquete. Siguiente. Potiva, en su informe, del 86, de la Lindosa. Esto ya no es Chiribiquete. Siguiente. Expedición del 92. Aquí tenemos a Van der Hamen en el Chiribiquete. La gran expedición que dio por resultado el hallazgo de esa cantidad, pues entre el 90 y el 92 se hicieron los grandes descubrimientos de la magnitud de los murales y de la cantidad de murales por parte de Castaño.
Y ahí comienza la aventura de Castaño para convertir eso en Parque Nacional en el 89 y luego en Patrimonio de la Humanidad 30 años después prácticamente. ¿No? A él se debe eso. A él, a Castaño, se le debe el que se le esté dando tanta importancia al arte rupestre en Colombia. Porque eso pasaba siempre desapercibido. ¿Eso qué es? Les preguntaban a uno. ¿Eso del arte rupestre, eso qué es? Hoy día hay menos personas que preguntan ¿eso qué es? Entonces ya la acción de, por ejemplo, del Guipry se vio realzada porque la gente empezó a caer en cuenta, hombre, sí, aquí hay gente que ha hablado de eso, ¿no? Y otras personas que han trabajado arte rupestre. Siguiente. Reconstrucción de un mural hecho por Carlos Castaño, con gran trabajo, porque era coger las fotos, ampliarlas y pegarlas. Ahora ya eso, pum, espicha una tecla en el computador y ¡pa! Bueno, ya lo obtiene. Siguiente. ¿Qué es lo principal en el Chiribiquete? El jaguar. Es dominante el jaguar. Ahora, decir que de ahí nació toda la jaguaridad de América ya es una hipótesis un poco arriesgada, pero es hipótesis científica de todas maneras porque es comprobable o refutable, y eso es lo que requiere una hipótesis científica, que se pueda refutar o que se pueda probar por medios empíricos, y uno de los medios empíricos es observando cosas. Bien, el jaguar, pues, siguiente. Personas representadas en el Chiribiquete que hacen pensar, ¿no?, que puedan ser pertenecientes sobre todo a los carijonas. ¿Por qué puede ser un carijona? Mejor la siguiente. Uy, bueno, ese es un conjunto. Aquí es para mostrar cómo se junta, cómo se hace en el computador cuando uno coge fotos parciales de un mural y las junta. Este es uno de los murales más grandes, el mural llamado de las texturas, porque parece que están allí representadas las texturas y de diversos utensilios de la utilería doméstica de muchos indígenas, tanto que todavía se ven en la Orinoquia y en la Amazonia. Siguiente. Bueno, un detalle de lo anterior, esto es un chigüiro perfectamente representado porque es tridáctil en las patas de atrás. Los chigüiros tienen 3 dedos en las patas de atrás. A veces los indígenas son precisos en eso, a veces no. Siguiente. Bueno, ahí entramos ya a los murales. Este es el mural más bonito, el que se llama el mural bonito de Cerro Azul. Siguiente. Un detalle. Es una preciosidad. Yo me tinca, como decimos en el norte, o sea, tengo la impresión de que fue hecho por un solo artista, porque hay como una unidad de estilo y está en el mismo tono, la gran mayoría. Claro, hay figuras sobre las cuales se sobreponen otras, que son muy antiguas, porque todos en definitiva, estos murales son palimpsestos, o sea, pinturas sobre pinturas, cuando se borran unas, se ponen otras encima. Siguiente. Bueno, detalles, animales, armadillos, por ejemplo, perfectamente reconocibles por su cabeza, por sus paticas, en fin. Siguiente. Clarísimo, ¿no? Un caimán. Y Batman, inconfundible. Entonces uno puede, y una lagartija. Ahí está, claro. Uno no tiene que hacer, exprimirse el cerebro para saber qué es, porque en muchos casos estos indígenas son realistas, es decir, son figurativos, pintan lo que ven, pero no siempre pintan lo que ven, y no siempre los artistas pintan lo que ven, y por eso les puse la Venus, el nacimiento de Venus, para que ustedes capten con un ejemplo muy nuestro, como es el del Renacimiento, cómo los artistas pintan cosas imaginarias. Siguiente. Indudable, ¿no? Es una agutí, es una paca, es una boruga o es un tintín, ¿no? Es muy clara la representación. Siguiente. Y aquí ahí sí vienen los problemas, ¿no? Aquí hay un venado, claramente es bisulco, ¿no? Venada, hembra, que se aproxima a un grupo de animales, ¿no?
están ahí como en corro rodeando algo. Cuando yo vi esta pintura ya con los 7 o 10 compañeros que teníamos en ese momento, ahí en las pinturas yo dije, eso me tinca, me parece que es un salado con animales en el salado. Y entonces esa fue la oportunidad para que me dijeran, bueno, ¿qué es eso de los salados? Porque algunos no sabían. Entonces les eché el mito de los salados, que es una preciosidad de mito, extraordinario. El hecho es que los animales herbívoros son los que van a los salados, ¿no? Porque necesitan contrarrestar el efecto de ciertas plantas en su organismo con sales, minerales, pues, que aparecen en determinados puntos de la selva, generalmente charcudos, ¿no? Donde van a picotear eso, si son aves, o a lamer, si son mamíferos, por ejemplo, ¿no? Van allí. Bueno, les eché ese cuento y Virgilio tomó eso. Virgilio era el jefe de la expedición, tomó eso para volverlo la imagen icónica de su informe, del informe que hizo 6 años después o 5 años después. Y entonces él llevó un equipo de biólogos y los biólogos determinaron, un equipo importantísimo de biólogos, que eso eran caimanes. ¿Caimanes? Una nueva especie de cabeza redonda. Cabeza redonda. Los caimanes no van a los salados, porque es que los caimanes son carnívoros, no comen ensalada, no comen frutas. Cuando yo le cuento eso a los indígenas, se mueren de la risa, se mueren de la risa. ¿Cómo le ocurre que un caimán vaya a un salado a lamer o a mordisquear, ¿no?, los terrones de un salado? Pues resulta que yo me he subido con los indígenas en plataformas arbóreas para ver a los indígenas y cazar, para ver a los indígenas, para ver con los indígenas, ver a los animales en los salados. Entonces uno cerca de los árboles puede armar una plataforma para observarlos. Y en esa observación pues uno los ve en planta, como están ahí, en planta. Y esta figura corresponde a un ave de cola larga que se llama guacamaya. También se paran en los paredones y a veces pueden adoptar esa forma. De todas maneras, esto es más parecido a una guacamaya vista desde encima. Vean ustedes una paloma, pónganle cuidado, y no un caimán. Bueno, en fin, siguiente. Líneas de animales. ¿Qué animales van en fila en la selva? Porque esa es la primera pregunta que uno hace. ¿Qué animal hay en una fila de animales? Cuadrúpedos. ¿Qué animal va en fila en la selva? Cerdos de monte, por ejemplo. En fila india, como se dice. Siguiente, por favor. Pero este ya se complica. Miren, 1, 2, 3, 4 ciervas, porque no tienen cornamenta y son bisulcas. Los ciervos son bisulcos. Pero fíjense esta figura acá. No está caminando, estas están caminando. ¿Esta cómo está? Tendida. Tirada en el piso. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, casi 6 animales convergiendo sobre ella. ¿Qué animales en la selva amazónica atacan en grupo a un venado? ¿Un tigre? Los tigres no atacan en grupo. ¿Un puma? Los pumas no atacan en grupo. ¿Qué carnívoro ataca en grupo? Un perro salvaje. Hay perros de monte. Los perros, los lobos, No, pero es que los lobos no hay en el Amazonas. los hienas tampoco.
Entonces, leones en África atacan en grupo. Se colinchan y agarran un búfalo. Pues preguntándole a los indígenas, dicen, no, Fernando, esos son los gueáticos. Son unos felinos pequeños que se conciertan a veces en grupos, me dijeron ahorita en el simposio, en el simposio del Guaviare, hasta de 30, y son capaces de atacar una danta y matarla. Felinos que atacan en grupo. Vino un japonés especialmente a buscarlos, porque es un animal rarísimo en la Amazonia, pero está en la Amazonia. No he podido conectarme con el tipo para mandarle la fotografía de los felinos que atacan un grupo. O sea, de la pintura de los felinos que atacan un grupo. Siguiente. Bueno, esas cosas se las aclaran a uno de los indígenas porque han visto los animales. Te pueden dar esa explicación. Interesantísima esta figura. Son dos ciervos, macho aquí adelante, oscuro, hembra sin cuernos. Los cuernos de los machos amazónicos son generalmente bifurcados, es decir, ramificados, pero hay una especie que es de cachitos sin ramificación. Bueno, pero también hay una captación de perspectiva mediante el color. Eso es un juego interesante. Siguiente. Venado macho, pero tiene 3 dedos. Y los venados son bisulcos. Prueba de que ellos han matado y comido venado. Prueba de que ellos juegan con los dedos. O están queriendo representar otra cosa. ¿Qué cosa? Cuando los animales no estaban plenamente definidos. Cuando, por ejemplo, nosotros estábamos en la cueva del origen, revueltos todos, la gente y los animales eran como gente, la gente era como animal. Y estaban todos ahí reunidos. Y no se habían definido suficientemente. Nosotros teníamos cola. Cuando salimos de la cueva, alguien nos cortó la cola y quedamos sin cola. Pero aquí tenemos animales que no se han definido todavía. Siguiente. ¿Qué dijeron? Pues me perdí el chiste. Weiss, que estaba por ahí hablando, decía, cometí un error. Bueno, cierva, plenamente caracterizada, ¿no? Cierva con bisulca. Siguiente. Y el movimiento. Captación plena del movimiento. Está corriendo. Siguiente. Este es uno de los que más me gusta. Venado macho y venado macho porque se le ve en la cornamenta. Y aquí un personaje. Se los presento. Siguiente. Un puma. Si ustedes comparan la cabeza de este puma con la anterior, encontrarán la semejanza. Ay, maravilla el puma, ¿no? Lindísimo ese animal. Un gato grande. Bueno, siguiente, por favor. Esta es una danta, fíjense bien, la trompa en punta, como la tienen las dantas. En el llamado mural de las dantas que hay en la Lindosa, resulta que no son dantas, porque tienen la trompa perfectamente chata, y las lantas no tienen la trompa chata. O es un animal imaginario, o es otra cosa, pero no es una danta. En cambio aquí sí es danta porque tiene la punta y tiene suficientes dedos en las patas. Siguiente. Mico saltando. Se nota que es mico, ¿por qué? Porque tiene la cola así, cola prensil, no así, sobre el lomo que no es prensil. Siguiente. Cacería. No sabemos si esto significa un lanzazo que le pega a esta figura al venado, ¿no? Y o es un lazo o qué es, pero puede ser la indicación de que le están tirando algo, como en los cómics, ¿no? Uno le tira una lanza a alguien y se ve pues que le están lanzando un proyectil, pero no se ve más nada. En fin, siguiente.
pesca. Esa es una de las mejores y preciosas escenas de pesca con arpón. Arpón con cuerda para sujetar la cuerda. El arpón se va con el pez. Cardumen de peces y el pez arponeado. Es una de las mejores figuras y más realistas en cuanto a escena realística de pesca. Siguiente. Otra escena de pesca. Este sí es un bagre. Típico bagre, pues. La figura es un figura, pues. Y está también ahí el arponero. Siguiente. Esta es una de las escenas más preciosas de pesca. Tenemos acá un personaje. Se nota que es varón, claramente porque tiene su estuche peneano, que es lo que caracteriza las pinturas de gente, varón, pues en la Mendoza y en otras, en el Chiribiquete también. Bien, aquí tenemos algo, mire, ¿qué será eso? Y aquí tenemos a este personaje que está instalando, está colocando, está pegado a una cosa que parece un cancel de varas. ¿Qué es eso? Pues quien ha acompañado a los indígenas en esas lides de pesca, yo los he ayudado a construir estos canceles. Son cacuríes, son canceles de pesca que son un cancel en forma circular que se instala obstruyendo la corriente de una quebrada, de un río chiquito. Se coloca el cancel y los peces chocan contra él, no pueden pasar y son arponeados desde acá, ¿no? O barbasqueados, es decir, se envenena la corriente con barbasco para que el pescado flote, o bien se instalan trampas de nasa acá en los huecos para que en algunas partes se deja hueco para que el pescado entre a la nasa y no pueda salir. La nasa se coloca de este lado. Eso es una trampa de cacurí, que es común en toda la Amazonia, en el Baupés especialmente, pues yo las he ayudado a hacer en el río Igaraparaná, donde ayudé a hacer una cosa de esa. Siguiente. Bueno, aquí, de cacería con red. La foto está borrosa porque es la ampliación de un fragmento de un mural. Aquí tenemos la red, animales y gente empujando a los animales. Ese tipo de cacería se practicaba hasta hace poco. Cuando ya se introdujeron las armas de fuego, que facilitaron mucho la cacería, dejó de utilizarse. Siguiente. Bueno, un utensilio doméstico, en fin, siguiente. Posible escena de domesticación. Gente con un animal cuadrúpedo al lado. ¿Qué animal? Bueno, puede ser un cuzumbo, puede ser un perro de monte, puede ser, pero es de cola larga. Entonces habría que determinar con los biólogos qué podría ser. Siguiente. Bueno, cópula humana. Clarísimo, ¿no? Pero hay otras que son mucho más elegantes, más estilizadas, siguiente. Como por ejemplo esa. Muy elegante. Siguiente. Resultado de la cópula. Clarísimo. Y resultado de esto, la madre con el niño barrigoncito. Los niños indígenas generalmente son bien barrigoncitos porque tienen parásitos. Siguiente. Bueno, o un personaje, pues, y unas manos identificadoras del hombre. Estas manos son súper importantes porque es uno de los nexos que podemos encontrar con el interior, sobre todo por cierto estilo de manos como esta, que ya veremos en detalle después. Siguiente. ¿Qué luce? Un estuche peneal. La anterior, por favor. Les presento al emperador Carlos V con estuche peneal. Esa moda se la inventaron en Alemania. Tenemos un amigo alemán. Se la inventaron en Alemania los lasquenetes, los soldados. Y
poco a poco llegó a la nobleza y se extendió por Europa. Entonces, cuando hay señoras y señores, ¿no?, de dedo parado que se escandalizan porque los indígenas se pintaban con el estuche peneano, que significa virilidad, pues que no se escandalicen tanto, porque mire la elegancia de un emperador Carlos V usando el estuche peneano. Las quenetas lo utilizaban de monedero y le echaban aserrín para que fueran más grandecitos. En fin. Siguiente. Bueno, aquí estamos en presencia de un personaje muy especial. Este personaje es un Omagua. Pertenece a la civilización Omagua de la Amazonia. La más notoria que encontraron los expedicionarios europeos cuando llegaron por primera vez al Amazonas. ¿Qué lo caracteriza? Vestido decorado de algodón, deformación craneana, arma estólica. Estos personajes crearon la civilización, una de las civilizaciones amazónicas. Hubo varias, pero la más notoria fue la de los Omaguas, que tenían un excelente manejo hidráulico de sus territorios. Manejo hidráulico, deformación craneana, estólipe como arma, vestido de algodón decorado. ¿No les suena por ahí a un personaje, a un héroe cultural que llega a la sabana de Bogotá, que le enseña a los indígenas a hilar, porque utilizaban algodón como planchas, dice el cronista, se las ponían encima sin hilar y sin telar? Bochica llega y les enseña a hilar y la técnica del telar. Los muiscas, deformación craneana, estólica como arma, vestidos de algodón largo, decorados, manejo hidráulico en la sabana de Bogotá. ¿Qué es lo que hace Bochica? Eso. Llega de la Orinoquia a Amazonia por la ruta de el Tuta, del cañón del Tuda, que es lo que conecta con Lindosa, con Macarena y con Lindosa, con la selva amazónica y con la divisoria con los llanos. Llega a la sabana de Bogotá por Pasca y enseña eso a los indígenas de acá del altiplano. Mi hipótesis es que Bochica era un Omagua. Omagua. No un Omegua, porque los Omeguas eran los caribes. Era un Omagua, que fueron los que elaboraron la gran civilización amazónica, esa que describe Gaspar de Carvajal cuando con Orellana recorre el Amazonas desde el Ecuador, pues va bajando y encuentra a los Omaguas con trajes de algodón, deformación craneana, aldeas que se sucedían unas a otras como en un continuo y manejos hidráulicos. Parece que blanco, redondo, gallina lo pone y frito se come. Creo que Bochica era un Omagua. Gracias.